Muy bien, hermanos. Pero bueno, vamos a ir lentamente en nuestro texto. Y cuando necesitamos meter el acelerador, lo haremos. Por lo pronto, vamos al versículo 4. Y es todo lo que vamos a avanzar esta mañana. Versículo 4 de Santiago 1 dice así: y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, dice, para que seáis perfectos y completos, sin que nada os falte. Me gustaría leer nuevamente, pero desde el versículo 3 para contextualizarlo, ¿verdad? Dice el versículo 3, y leemos otra vez el 4, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que nada os falte. ¿Ok? Entonces, no termina donde lo dejamos la semana pasada. No termina solo en un beneficio. No, hay una meta, hay un resultado final que se espera de estos tiempos difíciles. Y bueno, hablando acerca de ese beneficio del que hablábamos la semana pasada, del beneficio que obtenemos de estos tiempos de prueba, del hecho de que nuestra confianza en Dios, es decir, nuestra fe, de lo que habla aquí Santiago, nuestra fe, nuestra confianza en Dios sea constantemente probada. Esa prueba puede ser prolongada, dijimos, por años quizás, puede estar prolongada, puede estar siendo probada. Y lo que va a hacer este tiempo es hacer nuestra fe o nuestra confianza, que es un sinónimo en el Señor, que sea más pura, que sea más sólida, ¿verdad? Dijimos que esa es la prueba de nuestra fe, que la fe se autentifique, pero el beneficio inmediato que tenía al estar siendo probada es que esa fe iba a producir paciencia, ¿verdad? Como lo leímos, es decir, permanecer debajo de algo pesado, que iba a producir perseverancia, también se puede traducir, sí, persistencia, constancia, firmeza. Un creyente sólido, cuando usted escucha acerca de un creyente que es sólido en la fe, significa que es un creyente que ha sido probado y que al ser probado se encontró que es constante, que es firme, que es consistente con su fe, que persevera aún en los tiempos difíciles. Aún cuando ya queremos tirar la toalla, persevera, camina. ¿Sí? Tiene los ojos puestos en Cristo. También comentaba que este beneficio no se obtiene sí o sí. O sea, ya soy cristiano y Señor, pues aquí estoy, me voy a sentar enfrente de mi televisión y que se produzca lo que se tenga que producir. No es sí o sí. Es decir, hay una respuesta que se espera de nosotros a estos tiempos difíciles. Y recuerda el primer imperativo: tened sumo gozo. Es decir, es un mandamiento de Dios de que tengamos un gozo entero al encontrarnos en esos tiempos difíciles. Es decir, un contentamiento, sabiendo que no es en vano, que aunque puede ser duro, que aunque puede ser doloroso, triste el momento, no es en vano. Pero, ¿sabe? Pudiéramos responder mal a ese tiempo, no con gozo, no con contentamiento. Pudiéramos responder con amargura, pudiéramos responder a Dios con queja. Y justo es lo que dice, si usted está ahí en Santiago, los capítulos 14 y 15, versículos 14 y 15, desde el 13 es más, hablan acerca de esta mala respuesta o de la respuesta no correcta al tiempo difícil. Se lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, recuerde que prueba o tentación es una palabra sinónima en el versículo 3. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Dios nos puede poner a prueba, pero Él no tienta a nadie a responder mal, a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Entonces, una respuesta no correcta a los tiempos difíciles, hermanos, nos lleva a pecar. Y el pecar y persistir en pecar, a la muerte eterna. El que practica el pecado es del diablo, ¿no? Las cosas por su nombre. Entonces,
¿Qué se espera del creyente? Que responda con gozo, que responda en un estado de contentamiento ante las adversidades. Esto algunos le denominan la teología del sufrimiento. ¿Sí? Y bueno, hemos estado no profundizando, pero es lo que nos ha estado hablando Santiago, ¿no? Cuando no respondemos, hermanos, de la manera correcta a los tiempos difíciles, no podemos esperar recibir la bendición de Dios. Es necesario que respondamos correctamente. Un ejemplo de una prueba mal respondida, de una actitud mal respondida, la encontramos en 1 Samuel 13. Vaya ahí por favor y sígame con su vista. No vamos a leer el versículo, el texto. 1 Samuel 13, el rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo llamó a ser rey. Él andaba buscando ser rey, andaba buscando unas burritas, ¿no? Y Samuel lo encontró y Dios le dijo, Y Saúl fue probado, el rey Saúl fue probado. Y una de las primeras pruebas o de las pruebas que tuvo fue ahí en 1 Samuel 13. Se van a enfrentar contra los filisteos. Y él le mandó llamar a Samuel, porque era la costumbre que el profeta viniera y hablara con Dios y les dijera si éntrenle o no éntrenle, o les van a dar hasta por debajo de la lengua, ¿no? O ustedes van a prevalecer. Entonces Samuel le dijo, sí, llego en 7 días, ¿verdad? Bueno, Saúl debía esperar. ¿Su prueba cuál era? Esperar. Pero bueno, había un ejército que estaba acercándose. Él tenía un ejército pequeño y hay presión, y ahí vienen, ¿y qué vas a hacer? Y tú eres el rey, y mira, ya están llegando. No, pero es que hay que esperar porque el profeta, no, pero es que ya, y la presión, sí me explico, ¿no? Podemos quizás ponernos en sus sandalias. Bueno, él debía esperar a Samuel para que Samuel ofreciera el holocausto y pedir la bendición de Dios antes de salir a la batalla. ¿Cuál fue la falla de Saúl? No esperar, desesperarse, actuar con impaciencia y el temor de que sus tropas lo abandonaran. ¿Sí? El enemigo estaba al frente, era inminente un ataque de su enemigo, de los filisteos. Pero vea, por esa impaciencia, por el no saber esperar, Saúl usurpó una labor que solo le correspondía a un sacerdote, o en este caso al profeta. Y no le correspondía ofrecer el sacrificio él mismo. ¿Cuál fue la consecuencia? Al 7º día, como lo dijo Samuel, llegó y lo reprendió por haber desobedecido, y le anunció por primera vez que su reino sería cortado, que su reino no perduraría y que Dios iba a buscar a un varón conforme a su corazón. Todo, hermanos, por no esperar, por ser impacientes. Creo que la prueba podríamos decir que no era tan difícil, ¿verdad? Ya habían visto a Dios y ya conocían que Dios había peleado batallas por ellos, no era algo nuevo. Así como nosotros sabemos por el testimonio de las Escrituras que Dios pelea las batallas por los suyos. Entonces, Él es digno de que podamos esperar con paciencia cuando estamos en esos tiempos difíciles. ¿Sí o no? Bien. Bueno, vino otra prueba. Capítulo 15, ahí en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Viene otra prueba. Es como Dios dándole otra oportunidad. Ok, fallaste esta, pero bueno, yo doy un voto de confianza. Vas a matar a todos los de Amalek. A todos. No vas a traer nada de allá. ¿Sí? Dios ordenó a Saúl destruir a los amalecitas por completo, no traer botín, porque ellos habían maltratado a los israelitas en el pasado. Independientemente del juicio hacia ese pueblo, la prueba era para Saúl. ¿Una prueba de qué, hermanos? De obediencia. ¿Cuál fue el fallo? Saúl perdonó la vida del rey y lo mejor del ganado y trajeron botín. Porque sus soldados quizás dijeron, mira, pues ¿cómo vamos a deshacernos de esto? Él tuvo que haber tomado el ejemplo, haber sido el ejemplo de los suyos, de decir, no, Dios dijo que elimináramos todo. Y tanto en hebreo como en griego como en español, todo es todo.
tuvo en poco valor, apreció más las cosas de Amalec que a Dios, que su palabra, que su mandamiento. Aparte de eso, no asumió la culpa. ¿Qué hiciste? ¿Qué es ese balido de ovejas, ¿no? de vacas y de burros, de todo? No asumió, no, es que el ejército, el pueblo quiso conservarlo. No asumió su responsabilidad. Él es el que debería asumir la responsabilidad. No, ¿sabes qué? Yo lo permití, es mi culpa. No, transfirió parte de la culpa a los demás. Consecuencia, Dios le quitó su reino. Y es una de las frases más célebres de Samuel, que le dice a él: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¿Qué es más importante? Porque él dice: no, es que esto mejor que rescatamos es para sacrificarlo a Jehová. ¿Se complace Jehová más en eso que en obedecer? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dice: por este rechazo a la autoridad divina de Dios, Dios lo desechó definitivamente. Yo veo como que quizás le había dado una oportunidad, ¿se fija? Fue rechazado definitivamente y después de ahí enloqueció, ¿verdad? Hizo toda clase de barbaridad. Eso, hermanos, es una forma de responder incorrectamente a los tiempos difíciles, con desobediencia, porque conocemos la palabra de Dios, con impaciencia, con queja. Afrontémoslo, obedecer a Dios. Y si Dios no ha respondido, es porque quizás nos está diciendo: espera, todavía no es el momento, o no lo necesitas y no va a llegar, ¿verdad? No tenemos por qué inventar salidas. Y bueno, no. Es que tengo un reloj allá, hermano, para los que no saben, pero no se sabía si iba para arriba o para abajo. Pero va para abajo. Pero no se preocupe, todavía quedan 2 horas ahí. A diferencia de Abraham, ¿recuerda Abraham? Génesis 22. Dios puso a prueba su corazón, Dios puso a prueba su fidelidad, puso a prueba su obediencia. Y no fue una guerra, sí fue un mandamiento, ¿no? Dios le pidió algo. Dios le pidió la vida de su hijo, de su único hijo, que lo presentara en sacrificio. Y yo no sé si podemos pensar o ponernos en las sandalias de Abraham, si eso es algo sumamente complicado de procesar. Además de la reputación de Dios, como que un Dios tan santo como Jehová me está pidiendo que sacrifique a mi hijo, si Él me lo dio, si Él me lo dio en mi vejez, si Él es el hijo de la promesa. Bueno, no leemos nada de eso. Ahí, en Génesis 22, dice, voy a leer una parte nada más: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Wow. Como probó a los demás y como nos prueba a nosotros, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él rápido respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, no a Ismael, tu único, dice, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Son unas cuantas líneas, hermanos, pero esto es un pasaje dificilísimo. Ofréceme a tu hijo en holocausto. Pero lo más grueso, tremendo del asunto es la respuesta de Abraham. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Sabe? Alguien que le piden que sacrifique a su hijo no se levanta muy temprano de la mañana. Hace todo el tiempo posible. Olvidé la leña, me regreso. Se me olvidó el hacha, me regreso. El cuchillo no lo afilé, ¿verdad? Y ya es muy tarde, nos puede agarrar los animales en la noche. Alguien que le piden que sacrifique a su hijo, hermanos,
va a hacer todo lo posible por no llegar a Moriah. Pero Abraham no. Abraham se levantó muy de mañana. ¿Sabe por qué? Porque es necesario obedecer a Dios. Dice, y al tercer día, 3 días de camino, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Y no dijo, está muy lejos, mejor no. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y en ese volveremos a vosotros uno puede notar la confianza, ¿no? de este hombre. Volveremos. Él estaba seguro que iba a volver con su hijo. Y no quiero hacer la historia más larga porque no se trata de esta la enseñanza. Pero Abraham estaba seguro que Dios era tan poderoso, así como le dio un hijo en su vejez. Él iba a matar a Isaac y él sabía que él lo podía resucitar. Abraham no tenía problema con creer las palabras de Dios. Si él tenía que hacer algo, lo hizo. Si él debía esperar, esperó. Aunque todo lo que está alrededor de las circunstancias indiquen que es un error, para Abraham no. Un hombre que es probado, que su fe es probada. Hermanos, ¿y Abraham es el padre de qué? De la fe. Vaya título, ¿no? Por supuesto que lo tiene bien ganado. El padre de la fe, de la confianza plena en Dios, está en Hebreos 11, ¿no? También como uno de los héroes de la fe. Entonces, quizás ejemplos extremos, pero ejemplos bíblicos de una respuesta incorrecta a los tratos de Dios o una respuesta correcta a los tiempos de prueba. ¿Se da cuenta? Bien, también comentábamos, hermanos, que la prolongación de esos tiempos difíciles ya no es un año con mi hijo enfermo, ya no es un año con esa enfermedad, ya no es un año batallando con esto, ya son 10, ya son 15 años. La prolongación de los tiempos difíciles generan una tensión, decíamos, entre la confianza que debo tener en Dios de esperar, la confianza en que debo obedecer a Dios y la realidad del dolor, la experiencia real, que es lo que estoy padeciendo, con lo que debe estar en mi corazón y en mi mente, de saber esperar y actuar con gozo. No es fácil, ¿no? Y es una tensión, hermanos, pero la prolongación de esos tiempos difíciles, aunque para nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carne pueda parecer, decir, Dios, yo no te entiendo, ¿por qué quieres que esté pasando esto? La realidad es que el tiempo es la clave. Porque entre más tiempo seamos probados o más pruebas recibamos en un periodo el periodo de nuestra vida, nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra constancia en Dios va a crecer y se va a expandir. Entonces el tiempo y la exposición a eso es una clave para el creyente. Por supuesto que quiero ser empático con las circunstancias de cada quien, pero es lo que enseña la palabra. La prueba de vuestra fe produce paciencia. El tiempo, la prolongación, la dureza va a permitir que nosotros tengamos un carácter firme, ¿sí? Y poder afrontar esos tiempos correctamente. Ahora, esa persistencia reforzada, robusta, que obtenemos de los tiempos difíciles, no es la meta final del creyente. Aunque es un beneficio, no es la meta final, hermanos, sino es el proceso, sino es el ambiente en el que se desarrollan otros propósitos de Dios para nosotros. Es lo que Dios usa para que nosotros crezcamos. Y es necesario entonces que sea así. Yo creo que quizás en algún momento todos hemos estado en lugares, ¿no? O escuchado al menos, o visto videos de personas que hacen cosas raras, ¿no? O sea, que, no sé, pueden hablar en lenguas y
y sentirse en éxtasis y sentir cosas y temblar y todo eso, ¿no? Yo personalmente estuve en una congregación donde había un hermanito que corría alrededor de todo el auditorio. Corría hablando un idioma extraño, ¿no? Y yo en ese momento sentí envidia, ¿no? Porque yo no sentía nada, ¿no? Dije, no, yo no soy como eso, quisiera ser como ese hermano. No, mira, o sea, cómo el Espíritu está obrando en él, es un hombre espiritual. Pero resulta que en su casa él miraba pornografía. Y sí así como ustedes, así yo me que ¿what? O sea, hombre espiritual, eso fue solamente un show. Es decir, porque esos éxtasis, porque esos tiempos así, hermanos, son buenos. Y si los experimenta está bien, ¿no? Y si usted habla en lenguas, dice Corintios que lo haga para usted y para el Señor, ¿verdad? Porque si aquí no hay un árabe, si no hay un ruso, todos hablamos español y nos podemos hablar en español las cosas, ¿ok? Pero quisiéramos que nuestra vida fuera cambiando en esos tiempos deliciosos. Y creo que el Señor nos los regala, ¿sí? Tiempos en los que lloramos, en los que nos sentimos que nos desprendemos de cosas, que nos sentimos muy bien internamente. Y esos tiempos son ricos, pero no son la forja de nuestro carácter. No son la forja de nuestra paciencia. Los tiempos difíciles y las pruebas son la forja para nuestro crecimiento. Entonces, hermanos, son necesarios en nuestra vida. Y no solamente los creyentes, hablaba con mi esposa en la semana, no solo los creyentes son probados o tienen tiempos difíciles, todo el mundo, todo el hombre que nace en esta tierra va a pasar por tiempos difíciles, pero se fija que la respuesta del mundo es en furia contra Dios. No lo entiende, pero los creyentes nos beneficiamos de eso. Qué gran diferencia, ¿no? Totalmente, diametralmente distinto debe ser nuestra forma de pensar, o debería ser nuestra forma de pensar. Entonces, ahora sí, vamos al versículo. Después, bueno, es introducción larga, desarrollo corto, ¿ok? Conclusión larga. Versículo 4. Una vez habiendo dicho todo eso, que esta paciencia que está en desarrollo, que se está gestando en nuestras vidas, esta perseverancia, dice, ha de tener su perfecto resultado. De tener su perfecto resultado. ¿Y qué quiere enseñarnos Santiago con esto? ¿Cómo que la paciencia tenga su perfecto resultado? Y lo primero que tenemos que observar, hermanos, en esto es que aquí hay otro imperativo. Recuerden, el primero es que tengamos sumo gozo. Esta es una obra de Dios, pero participamos activamente en ella. No solamente pasiva, pues Señor, órale, pues ahí haz lo que tengas que hacer conmigo. No, es una obra activa. Y pudiera no verse tan claro el imperativo, pero al menos la Biblia de las Américas dice, y que la paciencia ha de tener. Este verbo es un verbo imperativo. Y miren, generalmente no ando mezclando cosas de gramática, ¿verdad? Cosas que quizás no podemos entender tan fácilmente. Pero es importante, el verbo es un verbo pasivo, perdón, es un verbo imperativo, es un verbo de voz activa. ¿Y qué significa eso? Cuando un verbo es en voz activa, significa que nosotros participamos en la acción. Es decir, con esto siempre, nunca se me olvida, ¿no? Me patearon la pelota, es decir, alguien la pateó hacia mí. Eso sería una voz pasiva. Ahora una voz activa es yo pateo la pelota, si yo participo en la acción. Bueno, habiendo dicho eso, la paciencia ha de tener su perfecto resultado, significa que nosotros, hermanos, de alguna manera permitimos o dejamos que esa paciencia obre en un resultado perfecto. ¿Sí me explico? Nosotros podríamos estorbar. Ok, Dios diseñó que esa paciencia nos ayude, pero yo podría estorbar y no permitir el proceso o la obra que va a generar esa perseverancia.
¿sí? Y que no solamente va a estar ahí por años, sino que va a llegar a un resultado. Y el resultado es que, dice, que sea perfecto o que sea completo, que la obra sea terminada. ¿Y cómo pudiera yo impedir que la obra sea terminada? ¿Cómo podría dejar que continúe? Los versículos que siguen, que no vamos a tratar hoy, es el versículo 5 al 11, nos dicen en primero que la falta de sabiduría en estos tiempos impedirían que esa obra sea culminada. Que tener un corazón dividido, versículos 6 al 8, también impedirían que la paciencia termine de completarnos. Y versículos 9 al 11, las distracciones o el materialismo nos distraerían, o detendríamos o no dejaríamos que esa paciencia complete su obra. Entonces, no es un acto pasivo en el que dejamos que Dios obre, sino es un acto activo en el que no somos espectadores, en el que se nos manda a tener un gozo completo y que intencionalmente permitamos que la paciencia obre en nuestras vidas. Y bueno, en eso, hermanos, implica muchas cosas, porque cuando esa cosa que Dios está usando para hacernos crecer duele, ya no me gusta tanto dejarla crecer en mi vida. Cuando la circunstancia mete presión, ya no quisiera, Señor, espérate tantito porque dame aire. Eso que está pasando en su corazón, en su vida, el mandamiento es: permitámosle, dejen que cumpla su propósito, que la obra sea terminada. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta. Y va a llegar a una culminación. ¿Sí? Hay un tiempo establecido para que esto termine. Y eso es la glorificación. ¿Sí? Cuando vengan por nosotros, la obra será culminada completamente. Por lo pronto, estamos en proceso. Y debemos de permitir, Señor, pues dale. Y si me tengo que levantar temprano para juntar leña para el holocausto, lo voy a hacer. Participo en esta obra activamente con Dios en permitir. Y 2 verbos para nosotros no es mucho, ¿verdad? Pero vea todo lo que hace Dios en nosotros. Nos va santificando, nos va haciendo crecer, nos va haciendo madurar. Nosotros no podríamos hacer eso con nada. Decía Pastor Raúl, nosotros no podemos ni siquiera aguantarnos las ganas de ir al baño, ¿verdad? Si nosotros entendemos esto, hermanos, si nosotros guardamos en nuestro corazón este proceso que es de Dios y aprovechamos todas estas circunstancias y no flaqueamos en el camino, llegaremos a esa meta. Dios nos permitirá estar en esa meta. Amén. Ahora, ¿cómo se desarrolla la meta? ¿No? En sí, ¿de qué trata esa meta? Ya vemos que la paciencia va a producir un resultado perfecto, un resultado completo, una obra completa. ¿Cuál es esa obra completa? Es la segunda mitad del versículo. Dice: para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada, o sin que nada les falte. Es decir, hasta que esa obra cumpla su fin. Y esto, hermanos, de seis perfectos y completos sin que nada os falte, no es otra cosa sino la madurez del creyente, la santificación del creyente, su conformidad al varón perfecto, que es Cristo. Perfectos, la palabra perfectos es un adjetivo, tiene que ver con ser completo en su tipo, sin defectos, sin mancha. ¿Sí? También tiene que ver con ser maduro. Yo sé que a algunos raros les gustan los mangos verdes, ¿verdad? Con sal pero normalmente, hermanos,
los mangos cuando están así sazones, no sé si es la palabra correcta, así que están amarillitos y que uno los muerde y se le escurre así el juguito por aquí, ¿va? Ese es el perfecto estado. Y uno dice que está como el mango. Como yo, ¿quién dijo como yo? ¿No? Que está maduro, ¿verdad? Que está en su punto. No hay otro mango como este. Mira, está limpiecito. Esa misma palabra perfectos se usa en Mateo 5:48. Acompáñame ahí, por favor. Mateo 5:48. Porque pone un estándar. Le pone un estándar a esa palabra. Perfectos. Mateo 5:48. Dice, por tanto, es sermón del monte. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el estándar. Y le doy una buena noticia. Nosotros no lo podemos lograr, pero Dios sí. Pero permítale que a través de esos tiempos difíciles le haga llegar a esa perfección. Ahora, por supuesto que en esta vida no vamos a ser perfectos de esa manera, como Dios es perfecto. Santiago mismo lo dice. Volvemos a Santiago en el capítulo 3, versículo 2. Vaya ahí conmigo. Santiago 3, 2. No podremos lograr esa perfección en esta vida. Dice Santiago 3, 2, dice, porque todos, hasta Exaín, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por supuesto que pues estamos incluidos en los primeros, ¿verdad? En los que tropezamos y de muchas maneras. Pero vamos en ese camino a esa perfección, el estándar de Dios. Y también el otro adjetivo, hermanos, del que habla el versículo 4 del capítulo 1, es que obra para que seamos perfectos, pero también que seamos completos. En algunas versiones dice que seamos cabales. Es decir, este completo tiene que ver con tener todas las cualidades necesarias. ¿Sí? También tiene que ver con irse completando en la manera que se va añadiendo cada vez más partes. Es decir, el prototipo es un carácter justo como el de Cristo, pero a lo largo de la vida del creyente, a través de estos tiempos difíciles van llegando las piezas, una pieza, otra, y a través de otros hermanos que están rasposos, ¿sí? O de situaciones o de personas que nos incomodan, se van juntando todas esas piezas. ¿Para qué? Para tener un carácter justo. ¿Yo puedo tener un carácter justo? Sí. Y la buena noticia es, tú no lo puedes hacer. Dios lo va a hacer en nosotros al permitirle y al tener gozo en los tiempos difíciles. ¡Qué maravilla! Un punto más acerca de esto, en 1 Tesalonicenses 5:23, se lo leo, dice, y que el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Es decir, Dios va a unir todas las piezas. Él nos va a santificar y va a unir todas las piezas necesarias. Dice, y que todo vuestro ser, vea, incluido nuestro cuerpo, como dice aquí, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede alcanzar la irreprensibilidad en esta vida? Pues dice el apóstol Pablo que sí. De hecho, para el pastor, para el obispo, ahí en Timoteo, los requisitos es que sea irreprensible. Ahora, ¿qué significa irreprensible? ¿Que nunca se equivoca? ¿Que es perfecto? No, que se equivoca y reconoce y pide perdón. Se limpia, ¿no? Y está listo por la siguiente, pero ya sabe el camino. ¿Ok? Bueno, Dios nos prepara para eso, porque hay unos que se equivocan y quieren que los demás los perdonen, ¿verdad?
y no reconoce su error. Bueno, necesita un tiempito más ahí en la forja, ¿no? Un tiempito más ahí en el horno. Subirle ahí unos cuantos 1000 grados más. Yo estaba leyendo que los diamantes se forjan en unas capas de la tierra, no sé cómo se llama, pero son de 800 a 1300 grados. El carbono está bajo esa presión, y no solamente que se crean en esa presión, sino que para que puedan salir y puedan buscarse a través de las minas, salen a través del magma, de la lava, en explosiones violentas. Es expulsado. Fíjense todo lo que tiene que pasar para poder obtener una piedra preciosa, ¿no? Y hay unos diamantes impresionantes de millones. Entonces, pues hay nada más para que usted quiere ser una piedra preciosa delante del Señor, pues para que sepa la presión a la que se tiene que someter. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que unos se edifican con oro y piedras preciosas, ¿verdad? Otros con madera, heno y hojarasca. Pero creo que todos podríamos decirle: Señor, yo quiero andar en esto. Pero le sacateamos, ¿verdad? A las pruebas. Y yo escuchaba a un hermano, uno de los pastores que son mis amigos, pero que ellos no saben. Decía que si me preguntan si en este momento dejaría que me quemaran, después de ser perseguido y me atraparan y que me quemaran vivo así por Cristo, en este momento yo les diría que no. ¿No? Y daba la razón. Dice: ¿por qué? Porque no estoy en el momento. No es una respuesta emocional, hermanos. El ser un mártir no es una respuesta emocional. Pero en el momento que esté frente a los verdugos y que esté la gasolina ahí y que esté amarrado a un poste y que me pregunten, en ese momento quizás la respuesta va a ser sí, porque en ese momento va a estar la presión, pero también va a venir la gracia de Dios para soportar. En este momento no. ¿Se fija? Bueno, no se apure, no se mortifique. Los tiempos difíciles van a llegar y con ellos van a llegar la gracia para soportarlos, para que usted pueda ser una piedra preciosa. Amén. Bien. Hablábamos entonces de que me falta una parte del texto. Yo me emocioné. La última parte del texto dice: sin que nada os falte, o sin que os falte nada, como usted lo quiera ver o leer. Y esto, hermanos, es el resumen. Es decir, esto describe la naturaleza de un cristiano. Es decir, de un cristiano que ya es maduro, que ha superado exitosamente la prueba, un Abraham. Al cristiano que no le falta nada, y aquí no está hablando de cuestiones materiales, casas, carros, dinero, joyas. Está hablando de los aspectos morales y espirituales, sin que os falte nada. Es decir, no está carente de nada moral, no está carente de nada espiritual. Y esa perfección, esa solvencia es la meta del creyente. Esa es la meta del creyente, hermanos. Y eso, como les decía hace un momento, no es otra cosa que la imagen, que la conformidad de Cristo en nosotros. Y la pregunta aquí es: ¿cuál es nuestra meta en la vida? ¿Cuál es nuestra meta en esta vida? Creo que puede haber cosas buenas, ¿verdad? Que no son, pues no es malo tener un mejor trabajo, terminar una carrera, ser astronauta, ¿verdad? Está bien. Yo creo que yo ya no la haría. Me mareo en los juegos esos de la montaña rusa. Entonces no lo haría. Pero hablando de metas espirituales, de metas morales, las metas de un creyente, en múltiples ocasiones la palabra nos enseña que no pongamos nuestra vista en esta tierra, hermanos, que no pongamos nuestra vista en las cosas materiales, que no amemos al mundo. Dice Juan: ni las cosas que están en el mundo, de este mundo.
Porque nuestra meta entonces es mayor, nuestra meta es mejor. Gálatas 4:19. Acompáñenme ahí, por favor. Gálatas 4:19. Gálatas, Efesios, Colosenses, ahí por eso, si se ubica. Gálatas 4:19 dice el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de Galacia, dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea conformado en vosotros. La meta más preciosa, más valiosa de un creyente es que Cristo sea conformado en nosotros. Efesios 4:13, ahí brínquese una carta más. Efesios 4:13. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta del creyente. Decía, puede haber metas buenas, puede haber metas piadosas, también hay metas egoístas, que a la persona le pueden parecer buenas, ¿no? A su vista, pero nada, hermanos, nada en este mundo se compara con el hecho de que seamos conformados a la imagen de Cristo, que estemos cara a cara con Él. Es lo que dice el salmista en Salmo 17:15. Acompáñenme, Salmo 17:15. Salmo 17:15. Dice, en cuanto a mí, dice el salmista, en justicia contemplaré tu rostro. Dice, al despertar, dice, me saciaré cuando contemple tu imagen. En otra versión dice, cuando contemple tu semejanza. No había otra cosa que el salmista quería hacer cuando se levantara que contemplar su semejanza a Cristo, que contemplar su imagen. Y un último versículo es 2 Corintios 3:18. Yo te lo leo. 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, y se fija que hasta este punto está hablando de todos los creyentes, no solamente una élite, no, todos. Dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. A través de esos tiempos, hermanos, es que el Señor nos está llevando de gloria en gloria a ser conformados a la imagen de su Hijo. Permítale que lo haga, no quejándose, soportando. ¿Qué otra cosa más valiosa podemos encontrar en este mundo? Ninguna. Job, en su último capítulo, que por cierto iba a leer Job 42 y se me olvidó, pero le voy a leer un poquito. Job, en el último capítulo, Dios le restituye. Si usted conoce la historia, conoce el libro, Dios le restituye, le da 7 hijos y un montón de ganado y de todo, ¿no? Y sus familiares le traen oro y Dios le restituye, pero ¿sabe qué? Eso no era lo más valioso para Job. Eso no fue lo más valioso para él. Él no hizo énfasis en eso. Job hizo énfasis en el hecho de que antes había oído de Dios. Por sus antepasados, por sus padres, había escuchado que había un Dios al que él le
adoraba todo el tiempo, ¿recuerdan? Al que él le ofrecía holocausto. Pero a través de todo ese tiempo difícil, ahora Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y para Job, hermanos, el haber pasado por todo eso no significó, aunque quizás, y lo vemos ahí, fue muy doloroso, el hecho de que ahora puede decir: ahora mis ojos te ven, opaca todo lo demás y borra todo el sufrimiento. Decía un autor que es como cuando los papás, semejándolo, ¿verdad?, tienen toda una noche con el bebé que no se duerme y todos desvelados y ya están así, ¿no? El bebé casi cayéndose y ¿qué hago? Lo amordazo, ¿no? No puedes hacer nada, ¿no? ¿Dónde tiene el botón de apagado? Por fin te duermes a las 5 de la mañana, lo dejas ahí, suena tu despertador, ya el bebé ahora sí va a dormir, ¿verdad? Ya que te tienes que levantar, ahora el bebé va a dormir. Dice, vas y lo ves con la ternura de un bebecito dormido tranquilamente. Dice, al ver esa imagen, toda la horrible noche se olvida. ¿Será cierto? Lo dejo ahí. Dice un comentarista: la aspiración de todo creyente verdadero es llegar a ser como Jesús y participar de su plena humanidad. La vida cristiana, por tanto, es un camino de avance continuo, de perseverancia en la vida de santidad, hasta que el Mesías sea formado en nosotros. ¿Cuándo termina, pastor, esto? Hasta que el Mesías sea formado en ti. Hasta entonces va a culminar. Y una de las bondades, hermanos, y no voy a ir a esos textos por causa del tiempo, es que aún en esos tiempos difíciles, aún que sabemos que es una bendición que Dios está haciendo ese trabajo a través de estos tiempos, el trabajo de Dios, Él está con nosotros. Él nos comprende, Él nos entiende. Hebreos 2 habla acerca de que Él fue tentado en todo y nos entiende, ¿sí? Como nuestro hermano mayor. También el Salmo 23 nos habla acerca de que Él está con nosotros. Él es nuestro pastor, ¿sí? Y aún cuando andemos en el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Es decir, no solamente órale para que te forjes, mano, sino Él está ahí con nosotros. Yo estaba recordando un video, hermanos, X que estaba viendo. O sea, porque estaba todo mal hecho, ¿verdad? Que era cuando estos 3 amigos allá en Daniel son metidos al horno, ¿verdad? Que le subieron 7 veces el calor, la intensidad. Y así sin chiste, pero me emocionó. Porque en el video, recuerdan que la Biblia dice que él preguntó el rey: oye, ¿qué no eran 3 los que metimos adentro del horno? Ocupo lentes, porque había 4 adentro. Ahí estaba. Dios estaba con ellos dentro del horno. Yo estaba recordando eso, como a veces en esas situaciones en las que parece que estamos dentro de un horno de fuego, podemos confiar, hermanos, que Él está con nosotros, que Él está ahí, que no es uno el que está sufriendo, que estamos acompañados por Él. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Bien, vamos al final. Y quiero terminar leyendo Romanos 8:28. Dije vamos al final, pero todavía no termino, ¿ok? Romanos 8:28, por favor. Vaya conmigo ahí. Romanos 8:28 dice así, hermanos. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ya explicamos ese verso. ¿Verdad? Tiene que ver con esos tiempos difíciles en los que los creyentes van a pasar y que Él va a usar esos tiempos difíciles para que cooperen para nuestro bien.
No se distraiga, hermano. Van a llegar los niños, pero usted no se distraiga, ¿ok? Y luego dice el texto, versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, dice, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¿Se fija? Es decir, no solamente las cosas obran para bien para los que lo aman, para los que son llamados, y nos explica cómo es que fueron llamados, que Él los conoció de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Es decir, a Dios no se le ocurrió, ¿qué haré con este? Ya no lo aguanto. No, todo esto, todas estas situaciones que estamos pasando, Dios las vio de antemano, hermanos. Dios las estableció de antemano. ¿Para qué? Con el propósito de que llegáramos a ser como su hijo. Dice, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y versículo 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él, y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Todo esto, hermanos, es para nosotros. Entonces podemos confiar en la obra de Dios, ¿no? Podemos confiar en la meta que Dios ha establecido para nosotros, pero una pregunta para nosotros, hermanos, y puedo entender, porque ya leímos los pasajes donde dice que Cristo debe ser nuestra meta, ser conformados. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros queremos eso? ¿Nosotros creemos eso? ¿Es algo que quiero ser yo, conformado a la imagen de Cristo? ¿Es Cristo valioso para mí? ¿Es tan valioso que yo quiero parecerme a Él? ¿Es tan valioso que yo quiero estar cara a cara con Él? Hermanos, muchos cristianos quieren ir al cielo y su meta es el cielo. Pero ¿sabe? El cielo solo es un lugar. El cielo no es la meta. El cielo es el lugar geográfico donde nos vamos a encontrar cara a cara con aquel que me estuvo forjando, que estuvo trabajando en mi vida a través de dolor, quizás, para que lo pueda ver, para que pueda palpar sus manos, para que pueda ver sus pies. ¿Quiero a ese Cristo? Dice un pastor que también es mi amigo, pero no sabe. Dice que una vez estuvo en una conferencia universitaria y que uno de los estudiantes se levantó así de repente, ¿no? Y que le preguntó, oye, predicador, ¿cómo es posible que un hombre de ese del que tú hablas, cómo es posible que un hombre que estuvo unas cuantas horas en una cruz puede perdonar los pecados y puede salvar a los hombres eternamente del infierno? ¿Cómo es posible que un hombre pueda hacer eso si es solamente un hombre? Y el predicador le responde, dice, tú querías hacer mal, pero Dios lo va a usar para bien. Dice, y la razón por la que un hombre colgado en un madero por unas cuantas horas puede salvar a los pecadores de la muerte y del infierno, es porque ese hombre, que es Cristo, es más valioso, hermanos, que todos los hombres. Es más valioso que todas las piedras preciosas, más valioso que el oro, que la plata, que el dinero, que todas las posesiones que los cristianos y el mundo ama. ¿Qué es más valioso? Que el sistema solar, que los planetas, que las estrellas, que todo lo que existe. Y él decía, si ponemos todas esas cosas valiosas de un lado de la balanza y ponemos a Cristo del otro lado, Cristo pesa más, porque Él es más valioso que todas las cosas. Y ese Cristo, hermanos, es nuestra meta. Es el Cristo al que nosotros seguimos y debemos seguir. Y si es necesario que padezcamos, pues que así sea. Que así sea. Amén. Bien. Vamos a orar.